Todos conocemos las grandes historias de la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Las batallas épicas, los héroes y las derrotas que marcaron el destino de la región. Pero ¿qué pasa con esas pequeñas victorias? Esos momentos cruciales que la historia a veces olvida. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos episodios. Un triunfo boliviano contra Chile que ha permanecido a la sombra durante demasiado tiempo. Es fascinante cómo la historia a veces puede enfocarse en los eventos más grandes, dejando de lado las pequeñas historias que también jugaron un papel importante. Exacto. Y la historia que exploraremos hoy no solo nos habla de una batalla olvidada, sino que también nos da una visión de las complejidades y contradicciones de la Guerra del Pacífico. Para ponernos en contexto, hablemos un poco de la guerra en sí. En 1879, Chile se enfrentó a Bolivia y Perú en una disputa por el control de los ricos depósitos de nitrato en el desierto de Atacama. Correcto. La Guerra del Pacífico, como se le conoce, fue un conflicto que transformó la región y dejó cicatrices que aún se sienten hoy en día. Exacto. Ahora imaginemos que es diciembre de 1869. La guerra está en pleno apogeo y la mayor parte de la acción se centra en Tarapacá, Perú. Mientras los ejércitos principales están ocupados, luchando allí, una pequeña guarnición chilena se encuentra estacionada en San Pedro de Atacama, un pueblo tranquilo cerca de la frontera con Bolivia. Una ubicación que en ese momento parecía insignificante, pero que pronto se convertiría en el escenario de un enfrentamiento sorprendente. Y vaya si lo fue. Los chilenos liderados por el teniente Emilio Ferreira no tenían idea de que una fuerza boliviana comandada por el coronel Rufino Carrasco se estaba acercando sigilosamente desde el altiplano. Para entender la audacia de este ataque debemos comprender la situación estratégica. Mientras las fuerzas chilenas principales estaban concentradas en Perú, una pequeña división se quedó atrás para asegurar la región de Antofagasta recientemente conquistada. Lo que en teoría parecía una estrategia sólida. Pero en la práctica, esta división se encontró peligrosamente dispersa y vulnerable. De hecho, el teniente Ferreira, al mando de solo 23 soldados en San Pedro de Atacama, expresó repetidamente su preocupación por su posición expuesta y solicitó refuerzos a sus superiores. ¿Es como si hubiera presentido el peligro? Sus advertencias lamentablemente fueron ignoradas, una decisión que tendría consecuencias significativas. Mientras tanto, del lado boliviano, las cosas no eran precisamente un paseo por el parque. El general Narciso Campero, a quien se le había encomendado la tarea de recuperar Calama y Antofagasta, enfrentaba innumerables desafíos. Efectivamente, no solo se trataba de la dificultad del terreno y la falta de recursos, sino que también había que lidiar con las divisiones internas entre las élites bolivianas. Coordinar una campaña militar en medio de disputas políticas y escasez de recursos era una tarea monumental. Suena una receta para el desastre, ¿no? Sin duda, pero en medio de este caos emerge la figura del coronel Carrasco, un hombre decidido a actuar a pesar de las dificultades. Ahí entra nuestro protagonista. Correcto. A pesar de los obstáculos que enfrentaba el ejército boliviano, Carrasco tomó la iniciativa. Lideró una compañía de 70 jinetes desde las alturas del altiplano, con el objetivo de hostigar a las tropas chilenas. Su primer objetivo, la pequeña localidad de Chuchu. ¿Y qué sucedió en Chuchu? Carrasco logró tomar la localidad por sorpresa, infligiendo una rápida derrota a los chilenos que la custodiaban. Fue una victoria inicial que le dio a Carrasco un impulso de confianza. Sin embargo, la victoria fue efímera. ¿Por qué? Pronto llegaron noticias de que se acercaban refuerzos chilenos. Consciente de que el tiempo jugaba en su contra, Carrasco tomó una decisión audaz: marchar sobre San Pedro de Atacama antes de que los chilenos pudieran reagruparse. Era una apuesta arriesgada, ¿no? Atacar a una guarnición chilena, incluso una pequeña con solo 70 hombres. Absolutamente. Pero la audacia de Carrasco lo llevaría a un enfrentamiento decisivo. El 6 de diciembre de 1879, las fuerzas de Carrasco se encontraron con la pequeña guarnición chilena en un lugar llamado Tambillo, a las afueras de San Pedro. Los hombres de Ferreira, superados en número, se vieron obligados a buscar refugio detrás de las pircas muros de piedra tradicionales de la región. La escena estaba lista para una batalla, y a pesar de estar en desventaja numérica, los bolivianos lograron la victoria. Exactamente. Contra todo pronóstico, la pequeña fuerza boliviana logró una victoria contundente. Capturaron prisioneros, infligieron numerosas bajas a los chilenos y obligaron a Ferreira a retirarse con tan solo un puñado de hombres. Increíble. Una victoria inesperada para los bolivianos. Pero, ¿cuál fue el impacto real de esta batalla en la guerra? ¿Cambió el curso de los acontecimientos? Bueno, esa es una pregunta que exploraremos en detalle en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Lo que sí podemos decir es que la batalla de Tambillo, a pesar de ser una victoria para Bolivia, tuvo consecuencias inesperadas y complejas que se extendieron mucho más allá del campo de batalla. La batalla de Tambillo, como decíamos, tuvo consecuencias que resonaron mucho más allá del campo de batalla. La noticia de la derrota chilena llegó como un terremoto al alto mando en Santiago. Imagino la sorpresa y la consternación que debieron sentir al enterarse de que una pequeña guarnición había sido derrotada por una fuerza boliviana. Exactamente. La respuesta fue inmediata. Se enviaron refuerzos a San Pedro de Atacama con la misión de retomar el control de la zona.
Pero para entonces Carrasco, previendo la llegada de fuerzas superiores, ya había ordenado la retirada hacia territorio boliviano. Es interesante cómo esta pequeña victoria, en lugar de ser un punto de inflexión a favor de Bolivia, terminó siendo un triunfo efímero. Esa es una excelente observación. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más fascinante. Recordemos que a pesar de su victoria, Carrasco se había quejado amargamente de la falta de apoyo por parte de sus superiores. Sí mencionaste que el ejército boliviano estaba plagado de divisiones internas y problemas logísticos. Exactamente. Y la batalla de Tambillo, a pesar de su resultado positivo, no hizo más que exacerbar esas tensiones. La victoria de Carrasco, en lugar de ser celebrada como un punto de inflexión en la guerra, se convirtió en un símbolo de la incapacidad del gobierno boliviano para gestionar el conflicto de manera efectiva. Y esto tuvo repercusiones políticas. Sin duda alguna, pocas semanas después de la batalla, el presidente Larión Daza fue derrocado en un golpe de Estado. Vaya. Y se puede decir que la batalla de Tambillo fue un factor determinante en la caída de Daza. Si bien no fue el único factor, la batalla y sus consecuencias sin duda jugaron un papel importante. La victoria de Carrasco, seguida de su rápida retirada ante la llegada de refuerzos chilenos, puso de manifiesto la ineptitud del gobierno de Daza para llevar a cabo la guerra. Entonces, en cierto modo, esta pequeña victoria, en lugar de fortalecer al gobierno boliviano, terminó debilitándolo aún más. Exactamente. La batalla de Tambillo se convirtió en un símbolo de la incapacidad del gobierno de Daza para aprovechar las oportunidades y gestionar los recursos de manera efectiva. Es increíble cómo un evento aparentemente menor puede tener repercusiones tan profundas en el curso de la historia. Absolutamente. Y la historia de la batalla de Tambillo nos enseña que la guerra no se libra solo en el campo de batalla, sino también en los pasillos del poder. Las decisiones o la falta de ellas de los líderes políticos pueden tener consecuencias tan devastadoras como las balas y los cañones. Y en el caso de Bolivia, la falta de unidad y la incapacidad para apoyar a sus propios comandantes como Carrasco contribuyeron a su eventual derrota en la Guerra del Pacífico. Efectivamente, la batalla de Tambillo, a pesar de su resultado, nos recuerda que las victorias militares no siempre se traducen en victorias políticas. Y en el caso de Bolivia, esta pequeña victoria terminó siendo un presagio de la tragedia que se avecinaba. Hablemos ahora del teniente Ferreira, el comandante chileno en San Pedro de Atacama. Después de sufrir una derrota tan contundente, ¿qué pasó con él? Fue castigado por sus superiores. Es una pregunta interesante. Lo que sucedió con Ferreira después de la batalla de Tambillo nos da una idea de la complejidad del liderazgo militar, especialmente en tiempos de guerra. Como mencionábamos, después de la derrota en Tambillo, la carrera militar de Ferreira podría haber terminado abruptamente. Es lógico pensar que perder una posición estratégica, incluso una pequeña, tendría consecuencias severas para un oficial al mando. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafía esa lógica. Ferreira, como era de esperar, fue sometido a un consejo de guerra para determinar su responsabilidad en la derrota. ¿Y cuál fue el veredicto del consejo? Sorprendentemente, el consejo de guerra absolvió a Ferreira de cualquier culpa. En serio, a pesar de haber perdido la batalla. Así es. El consejo, tras analizar los hechos, reconoció que Ferreira había actuado con valentía y determinación, a pesar de encontrarse en una situación extremadamente desfavorable. Recordemos que Ferreira solo tenía 23 hombres bajo su mando y que había solicitado refuerzos en repetidas ocasiones, peticiones que fueron ignoradas por sus superiores. Exactamente. El Consejo de Guerra tomó en cuenta estos factores, así como la superioridad numérica de las fuerzas bolivianas, y concluyó que Ferreira no había cometido ninguna falta grave. Es decir, que la responsabilidad de la derrota recayó al menos en parte sobre aquellos que no atendieron las advertencias de Ferreira. Efectivamente, la absolución de Ferreira nos recuerda que incluso en la derrota es posible encontrar justicia y reconocimiento. ¿Y qué sucedió con Ferreira después del Consejo de Guerra? Fue reincorporado al ejército chileno y continuó sirviendo hasta después del final de la Guerra del Pacífico. Es una historia fascinante que nos muestra que a veces la historia no es tan simple como parece. Una derrota militar no siempre significa el fin de una carrera, y la justicia, aunque a veces llegue tarde, puede prevalecer. Precisamente. Y la batalla de Tambillo, a pesar de ser una victoria para Bolivia, nos ofrece una perspectiva única sobre la Guerra del Pacífico, una guerra que, como hemos visto, estuvo marcada no solo por las batallas épicas, sino también por las decisiones, los errores y las historias personales de aquellos que la vivieron. Hemos aprendido mucho sobre este triunfo. Olvidado una historia que a menudo se pasa por alto en los libros de historia, pero que sin duda nos ayuda a comprender mejor las complejidades y las contradicciones de la Guerra del Pacífico. Exacto. Y con esto concluimos nuestro deep dive en la batalla de Tambillo, un recordatorio de que la historia siempre tiene más que enseñarnos si nos tomamos el tiempo para escucharla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del pasado. Y recuerden, siempre hay más historias por descubrir, más detalles, por analizar, más preguntas por hacer. Hasta la próxima.